Donde el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No se ha bañado? ¿Qué huele, ah? Ya. Bien. Vamos a continuar. Porque en la mañana debería haber hecho esto, pero como ya me ha ganado la hora, no he podido proclamar la palabra de Dios. Mis hermanos, ahorita no estoy tan adecuado vestido para poder hablar sobre... No, pero como estamos ahorita con bastante temperatura bien alta, no estamos cerca a 30 grados, y vemos pues que el día está recontra despejado, es decir que no sabemos, ¿no? Hoy día está haciendo bastante calor, con la condición de que mañana podría seguir haciendo calor o podría convertirse en un día tan lluvioso de tanta calor que hace. Bien. Y así estamos. Ahorita el cielo está totalmente despejado, con bastante sol y bastante tierra encima. Mis hermanos, siempre me doy un tiempo para poder transmitir esta palabra del Señor a través de las redes sociales, ¿no? Más que todo a través del YouTube. A través del Facebook no tanto, porque del Facebook yo transmito otro, por ejemplo, lo que he transmitido esta vez por el Facebook es sobre la jornada mundial en oración por las vocaciones. Damos cada año, ¿no? Cada mes de abril, es un aniversario más por la oración por las vocaciones. Ahora nosotros hemos dicho bien claro que esta jornada mundial de oración por las vocaciones, cada año cumple. Por ejemplo, este año ya estamos cumpliendo 61 años, ¿no?, de aniversario por la jornada mundial de oración por las vocaciones. No estamos viejos, pero cuando transmitimos en una emisora, por ejemplo, en la emisora de Radio Luz y Sonido, de la misma diócesis de Huánuco, ¿no? Bueno, por ejemplo, Radio Oriente de Yurimaguas es del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, que no se transmiten la misa, no solamente transmiten de la iglesia, sino transmiten otros temas. Igualito, ¿no? La emisora Radio Luz y Sonido solo transmite nomás de la iglesia, ¿no? Me gusta, sería bueno que transmita todo, ¿no? Pero para eso están los periódicos, ¿no? Por ejemplo, está en la página 3, está el diario Y Ahora, Tu Diario, El Siglo, que son periódicos regionales, ¿no? Lo que salen de la región Huánuco, ¿no? En caso del correo, el correo es también regional, pero más sale de Junín. Y ya si nosotros queremos leer, por ejemplo, el diario Express, El Ojo, que son periódicos ya muy chichas, que salen otras cosas, o El Popular, ¿no? Pero los periódicos más del gobierno es el Comercio, el periódico en el peruano, es donde sale todo, las cosas certeras del Estado. Bien, hermanos, es cierto que estoy con Vivirín y no estoy con la vestimenta adecuada, pero mira, no es tarde para transmitir la palabra de Dios, y no es tarde para poder no celebrar este aniversario de oración por las vocaciones que les voy a explicar. Mis hermanos, vamos a iniciar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todo menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él.
Saulo, por su parte, se enseñaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena noticia de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Aclamen al Señor tierra entera. Aclamen al Señor tierra entera, toquen en el honor de su nombre, canten himnos a su gloria y digan a Dios, qué temibles son tus obras. Que se postren ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor y que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra, firme al pie atravesaron el río, alegrémonos en él, que con su poder gobierne eternamente. Aleluya, aleluya, todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como le he dicho que me han visto y no creen, todo el que me da al Padre vendrá de mí, y al que venga de mí no lo echaré afuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. En esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, cada vez estamos más cerca, no estamos en el transcurso del tiempo de Pascua, y todos nos seguimos admirando porque las lecturas bíblicas siguen hablando la larga historia de este mártir, ¿no? De este diácono, ¿por qué decían, no? Que otro diácono se nos pone como ejemplo apostólico para nuestro hoy. Y no solamente nos referimos de Esteban, sino de Saulo y de Felipe. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 1 al 8, en medio de la persecución, en medio de una persecución tan violenta, porque la iglesia era perseguida, en medio de eso, ellos, tanto Saulo, Felipe, ¿no? evangelizaban Judea y Samaria. Estos dos apóstoles, muy aparte de los hermanos de Esteban, ¿no? evangelizaban actuando con palabras y obras. ¿Y cómo actuaban con palabras y obras? Es como ahora, ¿no? Predicaban la palabra de Dios y hacían entender, ¿no? a las personas. Pero había una persecución que desataba, ¿no? Que se iban contra ellos, ¿no? Contra Saulo, contra Felipe, contra este diácono Esteban, ¿no? Que está, ¿no? Perdurando en su evangelización. Entonces, liberando a muchos de opresiones. Justamente en esos tiempos existían muchas opresiones. ¿Por qué? Porque a veces no creían en la palabra de Dios. Todo ello atrae, ¿no? Que Samaria era un pueblo en judías, que ellos se alegraban porque escuchaban las enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas. Llegaba, ¿no? La buena noticia, ¿no? Que Jesús está cerca, y les predicaba a Cristo en una atención. Viendo a muchas personas
enfermas. No solamente anunciaban la palabra de Dios, sino también obraban milagros. Queridos hermanos, viendo a muchas personas, lo que decía Felipe, ¿por qué había oído hablar de los signos que había? Lo estamos viendo, y muchos poseídos. Ahora, ellos salían muchos espíritus impuros, pero lanzaban gritos. Se sanaban muchos paralíticos, ¿ven? Pero también se curaban las personas lisiadas, las personas que no podían hablar, que no podían ver. Pero esos milagros que hacía pues Felipe, Saulo en Samaria, eran porque no solamente anunciaban, sino porque eran apóstoles y evangelizaban. Bueno, pues no, y muchos de ellos quedaban sanados de su enfermedad. En el Evangelio justamente quedaban sanados por su fe. En el Evangelio de Juan nos presenta el discurso del pan de vida. Justamente Jesús acá nos hace entender que Él es el pan de vida. ¿Ya? Él es el pan de vida que es sustento para nuestro caminar. Ahora nosotros decimos, si yo no tengo el pan de vida, pues dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Si nosotros no creemos en Él, viviremos una hambruna y una sed, un desierto total. Entonces Jesús nos invita a creer, a saciarnos, porque Él nos saciará nuestra sed, nuestra hambre, a pesar de una calor infernal. Pero como les he dicho, que me han visto, pero no creen que yo he resucitado. El sustento para nuestro caminar pero implica creer el enviado de Dios. Creer en el enviado de Dios y encontrar en Él la vida que no acaba. Justamente nosotros lo único que se va a acabar, o lo único que se puede acabar, es nuestra vida terrenal. Eso sí se va a acabar, aunque no queramos. Muchas personas no creen, muchas personas creen que somos eternos en esta vida. Pero no, hermanos, si nosotros aún todavía seguimos obrando mal, porque dice bien claro, todo el que me da el Padre vendrá de mí, y al que venga de mí no le echaré fuera. Quiere decir que todo el que cree en Él, cree en que Él ha enviado. Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Ahora yo les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que Él es el enviado? Él es el Mesías. Encontrar en la vida que no acaba. Y la única vida que no acaba será la vida eterna. Jesús dice en estos momentos que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Está en la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y bien claro dice, no tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Ahora muchos dirán, ¿cuándo lo resucitaré? Si yo voy a ver, dice, Señor, eres nuestro alimento que nos compromete a acabar con el hambre en nuestro mundo. Ahora, ¿cómo acabaría el hambre en nuestro mundo? Bueno, yo cuando voy a comulgar, yo sacio mi hambre espiritual, porque voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿cómo se puede acabar el hambre si en el mundo hay tanta hambre, tanta miseria, tanta desgracia? Pero mira, si nosotros nos acogemos a la voluntad de Dios,
Pero también nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque nos interesa hacer nuestra propia voluntad. Queridos hermanos, a veces es tan difícil no creer en que Jesús en algún día nos resucitará. Ahora nosotros no creemos, dice, no todo el que cree en mí y cree en aquel que me ha enviado, heredará la vida eterna. Pero aunque esté muerto, vivirá para él, porque yo lo resucitaré el último día. Es una parte que tal vez, ¿cuándo será el último día en que el Señor verdaderamente me resucitará? El cuerpo físico es el cuerpo que muere, así como hoy día fui al hospital Hermiro Valdizán y fuimos, ¿no? Ya habían llamado a un sacerdote para que el padre le ponga la extrema unción a este señor que estaba muy grave, ¿no? Había sufrido pues un ACV, ¿no? Un ACV hemorrágico y está en coma. Está en coma. Y tal vez en ese momento, tal vez me dio mucha pena, ¿no? Porque el Señor no se había preparado en su vida terrenal. Y lo único que va a hacer es que si parte a la casa del Padre, no sabemos, ¿no? Cuál es la voluntad de Dios. Ni tampoco los familiares. Los familiares sufren porque la partida de un ser querido es doloroso, dejar un vacío. Pero solo el Señor sabe. Pero nosotros solamente le damos la extrema unción para que su espíritu sienta la verdadera tranquilidad, sienta ese perdón del Señor para que pueda reposar en paz. Es decir, Dios pone su voluntad. Como dicen ahora los médicos, ya hicieron lo que hicieron. Es decir, no, ¿quién es el médico de los médicos? Es Jesús. Los médicos dicen, ya hicimos lo que hicimos, porque tampoco le podemos ni referir a Lima, ni tampoco los neurocirujanos ya pueden hacer nada, porque tienen un cerebro todo infartado. Todos los va a hacer reventar el cerebro. Entonces ahora es un momento de desesperación, porque en un momento también nosotros hemos fallado a Dios, nos hemos alejado de Dios, pensando que no iba a pasar nada, pensando de nuestra incredulidad. Pero ahora, cuando estamos en un momento difícil, un momento de prueba, clamamos a Dios, Señor, por favor, Señor, escúchame. Queridos hermanos, ¿cuántos pedimos el pan bajado del cielo? El pan bajado del cielo es Jesús. Y nos dice bien claro, ¿cuánto pedimos ese pan bajado del cielo? ¿Cuántos quisiéramos ser como Esteban, como Saulo, como Felipe, que fueron apóstoles, evangelizadores, misioneros, que llevaban la palabra de Dios, sanaban, curaban, todo lo que hacía Jesucristo en su vida terrenal? Y bueno, pues solo pedimos al Señor que Él, pues, todos en algún momento vamos a pasar un proceso, porque es parte de la vida. Un proceso de duelo, un proceso de duelo. Yo solamente pido al Señor que solo para terminar me invoque a la Virgen María sin temor, porque sé que si yo como ser humano me enferme yo sé que estaré con Él. Lo único que sé es que quiero pedir al Señor por todos los enfermos, por todas las personas que sufren,
quiero pedir al Señor por cuántas personas que se siguen olvidando de Él, ¿no? Se siguen alejando. Porque la persona que se aleja de Dios obra mal, ¿no? Mal de pensamiento, de palabra, de todo obra. Y le gusta ese mundo del pecado. Hemos dicho que acá en la Sagrada Escritura dice que aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, menos los apóstoles que dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y hicieron gran duelo por él. En estos tiempos que había pasado con Esteban, ya lo habían matado. Es decir, a Esteban lo han matado, lo habían torturado. ¿No? Lo habían matado, lo habían torturado. Entonces este diácono había muerto y una gente piadosa lo enterraron el cuerpo de Esteban. Pero quedaban otros que podrían estar en su cambio de él, que era Saulo, y por su parte enseñaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres, los que habían sido dispersados, iban de un lugar a otro evangelizando. Entonces habían otros diáconos que reemplazaban a Esteban, que eran Saulo y Felipe, otros evangelizadores que llevaban y anunciaban la palabra de Dios y simplemente también iban sanando personas poseídas, personas con espíritus impuros. Queridos hermanos, si yo pido al Señor que esta persona no se sane, se cure, pero Dios dice, Dios en realidad es un ser que dice, no, yo no lo veo a Dios, pero sí se manifiesta en mi persona, en la persona de los demás, no en mi persona, sino en las personas pues que evangelizan. Dios se manifestó en Esteban, Dios se manifestó en Saulo, Dios se manifestó en Felipe. Saulo, ¿no? En ellos se manifestó Dios cuando evangelizaban. Y por eso empezaron a hacer muchos milagros en aquellas ciudades de Samaria. Bien, hermanos, estamos en la Jornada Mundial por las Vocaciones. Bueno, lo único que queremos es que cada año celebramos las Jornadas Mundiales, orando todos los años por las vocaciones. Por las vocaciones. Bueno, no solamente hablaremos sobre vocaciones sacerdotales, sobre vocaciones religiosas, que sí, también se necesita, sino oraremos también por vocaciones al matrimonio. También es una vocación que necesitamos, ¿no? Más vocaciones matrimoniales, y hay que orar por muchos matrimonios que están. Hay que orar también por vocaciones, ¿no? Laicales, consagratorias, ¿no? Para que la Virgen, y por intercesión de ella, nos bendiga. Todos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.